que a esta hora está a 1.001 pesos, una caída de 50 pesos reaccionando a la decisión del Banco Central. Usted ve ahí esta gráfica en tiempo real, una variación negativa del 4,58%, cerca de 50 pesos tuvo una caída hace un rato nada más, llegando justamente hasta los 1.000 pesos, luego de esta medida del Banco Central que busca impulsar una intervención cambiaria. Para analizar la situación nos acompaña Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, Kevin. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, Ricardo, ¿podemos decir que estamos mejor o peor que ayer? Esto entendiendo que el dólar sigue variando. De hecho, ya subió 2 pesos de lo que tenía cuando partimos conversando de esto. ¿Estamos mejor o peor que ayer? Estamos mejor, sin lugar a dudas, porque un tipo de cambio que lleve a un dólar tan elevado es extremadamente negativo para el bolsillo nuestro, considerando que genera un efecto inflacionario, ya sea por los productos importados que llegan a un mayor precio solo por tipo de cambio, y además de eso, también incrementa el precio de los combustibles, situación que obviamente cada vez se hace peor y que es extremadamente necesaria en un país como el nuestro, considerando que se necesita mucho transporte para llevar las frutas, verduras, bienes a lo largo del país. Por lo tanto, pues, esta baja en el dólar es obviamente una buena noticia, pero hay que ver cómo lo toma el mercado en las próximas jornadas. Justamente eso te iba a preguntar. Es una buena noticia, pero venimos con estas variaciones históricas y de hecho ya lo veíamos en la nota de José Ignacio Atenas, que se llegó hasta un valor que nunca antes se había visto en Chile, de 1.051 pesos. En este caso, la medida que tomó ayer el Banco Central, anunciada en las últimas horas de ayer, impacta, pero ¿cuán a largo plazo puede impactar esta medida? ¿Deberíamos ver que el precio del dólar siga bajando hasta los niveles más normales o esto se va a mantener en los 1.000 pesos? Lamentablemente, actualmente tenemos una situación bastante negativa en el aspecto externo. Una inflación muy elevada en Estados Unidos, una desaceleración económica a nivel mundial, un impacto en China por los casos COVID-19, que es el principal demandante de cobre. Todo eso ha generado caídas del cobre y alzas del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, el escenario externo ya es alcista para el dólar, especialmente contra el peso chileno por el debilitamiento del cobre, considerando que es más del 50% de nuestras exportaciones. Y desde Capitaria hemos visto que también, aparte de la parte externa, tenemos una incertidumbre local a medida que estamos acercándonos al plebiscito de salida. Por lo tanto, es bastante probable que pronto veamos nuevas alzas del dólar, principalmente porque los factores de fondo no han cambiado. Y si esos fundamentos no cambian, todas las medidas van a ser puntuales. Ahora, hay que destacar que esta medida del Banco Central es mucho más agresiva que la del Ministerio de Hacienda que tuvo hace algunas semanas atrás, y eso podría apoyar que se estabilice quizás un poco más, pero insisto, con las condiciones actuales es muy probable que dure bastante poco este efecto. Un tema que de hecho incluso trajo ahí una controversia entre dos ministros de Estado. Ricardo, bueno, el dólar sigue variando, vamos a ver en cuánto termina en esta entrevista, pero quiero justamente preguntarte por la situación nacional. ¿En cuánto afecta este periodo previo al plebiscito constitucional del 4 de septiembre? ¿Eso tiene una incidencia muy importante dentro del precio del dólar o es el escenario internacional el que hace que el precio del dólar suba, que se devalúe el peso chileno? Es un mix de cosas. Hoy en día determinar cuánto es el peso de cada una de ellas es complejo. Lo que sí es verdad es que tuvimos el precio del cobre hace poco tiempo atrás, hace comienzos de año, cerca de los $5 la libra. Y esa situación, cuando estábamos cerca de los $5 la libra, no teníamos un dólar en 600 pesos, como podría haber pasado con el escenario anterior, digamos pensando en años anteriores. Por lo tanto, hay un colchón de incertidumbre, de estabilidad local, que ha apoyado que el peso se ha debilitado fuertemente. Sin ir más lejos, el peso chileno y el peso colombiano son las monedas que más se han depreciado en el último tiempo, y ambos tienen situaciones políticas que generan esta incertidumbre. Hay un factor, por supuesto, local, pero también la parte internacional, especialmente por el precio del cobre, es algo que también afecta bastante propiamente tal a Chile, considerando la importancia que es el metal rojo para nuestras exportaciones. Es un mix de cosas, pero por supuesto que todas tienen un grado de importancia importante, grande.
Ricardo, quiero volver a lo que decías con respecto a la medida del Banco Central y al efecto que puede tener. Ya estamos viendo la rebaja de casi 50 pesos en el precio del dólar. ¿De aquí a cuándo podemos ver que esta medida del Banco Central va activándose? Porque está solo el anuncio, todavía ni siquiera se pone en marcha. Y el Banco Central también hablaba ayer de ir analizando semana a semana. Esto, ¿cuántas semanas podemos ir viendo que el Banco Central toma medidas y va afectando directamente a los mercados? La medida del Banco Central va a comenzar a regir el lunes próximo y va a finalizar a fines de septiembre. Por lo tanto, durante estos próximos 2 meses y medio es cuando el Banco Central va a estar analizando continuamente la evolución del tipo de cambio y ver cómo va reaccionando. Hoy en día, con esta medida que es muy importante, es bastante probable que el dólar se mantenga en niveles más bajos. Pero a medida que vayan avanzando los días, y especialmente si seguimos conociendo datos inflacionarios tan elevados en Estados Unidos, y un impacto económico aún más fuerte a nivel mundial, el dólar debería seguir subiendo. Por lo tanto, ahí hay que estar muy atentos para ver si es que hay una nueva intervención del Banco Central. Si vemos, por ejemplo, que en cuestión de una semana o máximo 2 semanas volvemos a los 1.050, 1.060 pesos, perfectamente el Banco Central podría decir, ok, vamos a ver otra medida, vamos a tratar de incrementar esta medida para tratar nuevamente de estabilizar el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Que a medida que nos acerquemos a septiembre, la incertidumbre local puede generar también mucha volatilidad y eso podría impactar a que el dólar muestre un avance mayor. El problema del Banco Central de tomar todas las medidas de forma inmediata, y que lo hemos visto en Capital en los últimos informes, es que podría generar que para septiembre no le queden, comillas, balas para tratar de controlar un tipo de cambio. Y ese es el mayor riesgo, es el timing. Actualmente ya con esta medida se está viendo que el Banco Central está muy serio y lo está tomando claramente con mucha preocupación, pero ahora hay que esperar cuándo vendría una siguiente medida si es que sigue subiendo el dólar, considerando esta situación de que en septiembre ya tenemos el plebiscito. Creo que debería ser más cerca de septiembre. Con respecto a la situación internacional, ¿no se ve que al menos en el corto plazo la situación inflacionaria de Estados Unidos vaya a mejorar, no? En el corto plazo no. Ahora, una buena noticia es que ha caído el precio del petróleo en las últimas semanas. Esto tiene un efecto inflacionario, en este caso a la baja, que podría empezar a verse en los próximos 2 meses. Desde 2 meses en adelante podríamos ver ese impacto. Pero en el corto plazo, la presión inflacionaria es muy elevada. De hecho, conocimos el último dato de inflación en Estados Unidos que alcanzó el IPC el 9,1%. Es el mayor dato en 41 años para la principal economía del mundo. Por lo tanto, tienen que seguir luchando con esta elevada inflación. ¿Y eso qué implica? Mayores alzas de tasas para desincentivar el consumo y la inversión. Eso genera menor exceso de demanda por bienes y servicios que genera que los precios caigan. Y esas medidas deberían continuar, por lo menos en las próximas reuniones de la FED. Situación que debería seguir incrementando el valor del dólar a nivel generalizado. Lo último, Ricardo, con respecto a nuestros vecinos, uno de los vecinos más cercanos, Argentina, que está viviendo también un proceso inflacionario muy importante. De hecho, escuchaba cifras en la mañana, cerca de un 60% en los últimos 12 meses. ¿Esa situación de Argentina puede repercutir acá en Chile? De momento se ve bastante lejano. Por supuesto que no se puede descartar, pero actualmente se ve algo bastante lejano. En primer lugar, porque si bien tenemos una situación de mucha incertidumbre actualmente, hay que considerar que en septiembre podríamos empezar a ver un poco más de calma, dependiendo, por supuesto, lo que suceda con el plebiscito de salida. ¿Por qué? Porque antes de un cambio tan importante, que puede ser en este caso una constitución, hay más inestabilidad, pero después empieza a haber algunas certezas, empiezan a encaminarse la situación, ya sea que gane el apruebo o el rechazo, ya la situación de incertidumbre, el pic de incertidumbre va a empezar a quedar un poco atrás y podríamos ver alguna estabilidad en el dólar y también en la inflación. Igual hay que considerar de que para los inversionistas, y esto de forma extremadamente objetiva, puede haber una opción que sea mejor que la otra y que haya implicado alguna salida de dólares en el último tiempo. Pero independiente de cuál sea quien gane, cuál de las dos opciones, vamos a mantener cierta incertidumbre a nivel local, pero probablemente va a ser menor que la que hemos visto y la que probablemente veamos en las próximas semanas. Bueno, Ricardo, lo decíamos, partimos esta entrevista sobre los 1.000 pesos el dólar y ya a esta hora voy a actualizar, está en
998,50, 999 tenemos ahí en la pantalla, una disminución de 52 pesos en las últimas horas, desde que abrió la bolsa, por cierto, cerca del 5,04% de variación. Esto debiese seguir pasando durante la jornada y sobre todo el día lunes, que es cuando se pone en vigor la decisión del Banco Central. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esté bien. Gracias por la invitación, Kevin. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno,